Pues nada, a Neptuno, ¿eh? El Atlético de Madrid están sus aficionados ahí ya celebrando, puede tener el título europeo que tanto ansía, que al final se puede reducir a eso, pero que les hace muy felices, que es el joder ahí un poquito al Madrid, ¿no? Que algunos de sus futbolistas no jueguen los cuartos de final o una semifinal si el Madrid pasase y esto se demora mucho de la Champions League. Ya que les hemos eliminado por, yo que sé, enésima vez, y están así pues como siempre, pero si podían rascar algo y tanto que lo han hecho. Bienvenidos madridistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esto ya lo contamos en su día cuando se conoció la denuncia del Atlético de Madrid por el comportamiento de los futbolistas del Madrid, que tiene un millón de matices, como ya contamos en su día y voy a recordar ahora. Mediaba provocación, por cierto, y no cualquier provocación, o sea, lanzamiento de objetos, o sea, en fin. Pues si es que vimos a Rodrigo y a Bellingham bueno, toreando caída de botellas y hasta rematando en el caso del inglés, ¿no? Pero bueno, los futbolistas denunciados y por los que la UEFA ha abierto un expediente ha sido a 4, Mbappé, a Ceballos, a Vinicius y a Rudiger. A Rudiger por lo del gesto este, a Mbappé creo que por tocarse sus partes, y cosa que por cierto hacen todos los futbolistas en un momento. O sea, el hecho se puede demostrar con Simeone en su día, sí, que lo hizo bastante claro, ¿no? Pero se puede demostrar que Mbappé lo hacía para provocar a la grada, se puede demostrar. A ver, no nos hemos caído en ningún quinto, ¿vale? Pero ya me entendéis mi pregunta. Lo de Vinicius no lo vi, pero ahora recordamos cuál es el historial no de Vinicius con esa grada y con esa afición, sino al revés, ¿no? Al revés. Y luego lo de Ceballos, que dicen que por lo visto fue un corte de mangas. Bueno, pero no se recogió de ninguna cámara eso, ¿eh? Por cierto. Y lo que tampoco se recogió en ninguna cámara fue efectivamente las provocaciones de esa grada, y el lanzamiento de objetos sí, pero no lo que les decían desde la grada y los gestos que hacían los aficionados desde la grada. Y alguno dirá, no, aquí lo importante son los gestos de los futbolistas. Ya, pero cuando tú vas ahí, porque yo estaba en el estadio, a celebrar con la grada que está encima, y tienes aquí a cavernícolas que no paran de gritarte, de insultarte, de amenazarte de muerte, de tirarte cosas, hombre, pues por la sangre de estos muchachos pues corre, por las venas corre sangre, ¿eh? Y sangre caliente además, porque acabas de ganar una eliminatoria muy complicada. ¿Y qué os voy a contar? Pero bueno, si al final llega una sanción, pues nada, pues se aceptará. Pero tendrán que sancionar también a esa grada del Metropolitano, ¿no? Digo yo, vamos, digo yo. Bueno, vamos a hablar de lo que sería para mí, y atendiendo a un documento audiovisual brutal del canal de Ramón, una más que probable desaparición, así lo digo, del Barça, si los clubes españoles quisiesen. Van en bloque, personados en el caso Negreira, y el Madrid va por otro lado. Si todos quisiesen, el Barça desaparecía. Cuidado con eso, ¿eh? Porque, claro, hay unas implicaciones ahí que no nos detenemos a pensar en ello de manera clara. Lo ha hecho Ramón en su canal con un abogado que es suscriptor de su canal y me parece muy interesante. Con el bueno, permiso, no le he dicho a Ramón que le va a pillar un trozo de vídeo, somos amigos, él sabe por qué lo hago y con qué intención lo hago, y no es otra que además la de promocionar su canal y ese momento que me parece brutal cuando habla con este hombre y nos da unos datos muy interesantes y una reflexión muy interesante sobre lo que puede llevar consigo que se cierre ya la instrucción del caso Barcelona-Negreira y que se abra juicio oral y lo que pueda pasar ahí y pueda, más que decidir un juez, puedan hacer los que se han personado, ¿eh? Cuidado, porque es una historia que me parece muy relevante. Y luego lo de Xabi Alonso, y ahora lo comentamos, pero antes, bueno, yo estuve en el Metropolitano, vi cómo celebraba el equipo esa consecución del pase a los cuartos de final, cómo fue a esa grada donde estaba la grada de animación del Real Madrid, arriba en el Metropolitano, abajo había un montón de gente insultándoles y tal. Bueno, todos tenéis en la retina cómo caían aquellas botellas y tal y cual. Y bueno, y así fue. De todos modos, si la UEFA ahora decide tomarse esto literalmente, es decir, a Rudiger haciendo así en ese gesto, si decide tomarse literalmente eso, o lo de Mbappé consigue que
sea inequívocamente una provocación el hecho de llevarse la mano ahí, ¿no? Que, insisto, no fue como hizo Simeone, bueno, como hizo el mismo Cristiano en su día, respondiendo a Simeone, por cierto, ¿os acordáis? En aquella eliminatoria del Atleti contra la Juventus, a ver cómo sacan eso. Y luego, pues lo de Vinicius, pues mira, lo de Ceballos, no lo sé, pero lo de Vinicius, claro, es que Vinicius está muy enfadado, entre otras cosas, por asuntos como este. O sea, es que esto ha pasado en este estadio, en el Metropolitano, ¿eh? Es que Vinicius está ya harto de que allí, que le digan que se muera, que le insulten como mono, y no pase nunca nada, bueno, allí y en Montjuic o en el Camp Nou, ¿no? Pero estamos hablando del Metropolitano, ¿no? Es que Vinicius ha tenido que vivir eso, ¿no? Que se archivase ese caso porque, bueno, en fin, a ver, mucha rivalidad y un ratito solo. Y un ratito solo. Bueno, pues claro, todo eso está en el contexto. ¿Que sea un atenuante? Pues no lo sé, pero es que a la UEFA habría que enseñarle eso también. Señores, fíjense lo que aquí ocurrió, ¿no? Me parece. Y por supuesto, el hecho de el lanzamiento de objetos y lo que hizo esa grada. Y si van todos sancionados, que vayan todos. También esa grada del Metropolitano, que es un estadio que si empezamos ya a hacer recuento de cosas que han hecho, joder, tendrían que cerrar el estadio y no por 1 o 2 partidos, sino, vamos, por toda una temporada. Hay que recordar muchas cosas de la parte más ultra de la afición del Atlético de Madrid, que tienen muertos a sus espaldas y que ha pasado ahí de todo. Y en el último derbi de Liga, en el derbi de Liga, en el derbi del otoño pasado, acordaos lo que pasó, ¿no? Con los lanzamientos a Courtois, avisaron, le siguieron lanzando objetos a Courtois, ahí fueron jugadores a hablar con una panda de nazis ahí, no sé qué cojones tenían que hablar, pero fueron a hablar. Y luego, pues al final del partido, pues llegaron ahí los jugadores a aplaudir a ese público, ¿no? En fin, cosas que pasan. De todos modos, insisto, si se tomase todo con... Esto es lo de Ramón y enseguida os lo muestro. Si se tomase todo con literalidad, esto, por ejemplo, de Argentina, que a mí me hace gracia, ¿eh? A mí esto me hace gracia después de lo que había dicho Rafinha, ¿no? Aquí que va a entrar la FIFA también porque aquí no podría entrar la UEFA, ¿no? Pero aquí va a entrar la FIFA a sancionar a los futbolistas argentinos después de decir esto, fijaos. Todos conocéis el contexto, lo que dijo Rafinha antes, 1 minuto de silencio para Rafinha que está muerto. Compañeros de profesión, hablando de un tipo con el que acaban de jugar, 1 minuto de silencio para Rafinha que está muerto. Esto a mí me parece equivalente a lo que hizo Rüdiger, por ejemplo. Es decir, son cosas que no hay que tomar tan en serio y que forman parte del fútbol. Ahora, que se quiere ahora legislar y que se quiere ahora sancionar para este tipo de cosas porque, bueno, vivimos en el mundo que vivimos, que por un lado está bien porque ya no somos tan salvajes como antes, pero por otro creo que nos estamos pasando, pues, oye, vale, pero con todos, ¿eh? Con todos, porque aquí está Rodrigo de Paul, ¿eh? Lo acabáis de... Y Julián Álvarez también, 1 minuto de silencio para Filla que está muerto, ¿vale? Bueno, en fin, lo de Xabi Alonso. Os lo voy a ir contando, yo creo que habla en inglés, y lo digo porque una vez, estos de la Bundesliga, macho, puso un vídeo de Xabi Alonso en una rueda de prensa con el Bayer Leverkusen y luego me lo desmonetizaron los cabrones porque lo puedo hacer con la Premier, lo puedo hacer con la Liga y la Bundesliga, me lo desmonetizaron. Así que lo veis aquí congelado al bueno de Xavi y os voy contando lo que va diciendo. Le preguntan por eso, si había una decisión hoy que tomar. A mí me llamó mucho la atención el hecho de que hoy parecía un día en el que Xavi iba a decir, no, me quedo en el Leverkusen o me voy al Madrid. No, hombre, no. O sea, yo creo que hoy no tiene que decir nada. Que a mí me parece bastante claro porque me encajan los tiempos, como ya os he dicho, que este hombre va a venir en el 26 cuando termine su contrato, cuando Ancelotti termine el suyo, porque este verano es complicado, porque termina en el Mundial de Clubes a mediados de julio y luego tienen que volver a entrenar a las 2 semanas y cambiar de entrenador ahí es complicado, salvo hecatombe del Madrid, una cosa así y tal, que en ese caso sí que se pueden cambiar las cosas de la noche a la mañana, como hemos visto 1.000.000 de veces, por supuesto. Pero este hombre hoy no tenía que decidir nada. En cualquier caso, pues bueno, le han preguntado y ha dicho esto. Dice, no. Mi pensamiento es el mismo y como dije, estoy concentrado en esta temporada. Espera, voy a bajar un poquito el volumen y voy hablando o voy traduciendo según va hablando. Bueno, está hablando en alemán, por cierto, pero yo lo estoy leyendo, ¿eh?
Me he concentrado en esta temporada. Eso es lo más importante. Estamos en una fase clave y no queremos especular. Spekulieren, se dice en alemán. Ojo, este chico es... yo siempre se lo pongo de ejemplo a mi hijo. Futbolistas como este. Buen futbolista, además con cabeza y con clase, la que tiene el bueno de Xavi. Dice, no queremos pensar en nada más que en fútbol. Está claro lo que queremos. La situación el año pasado, aquí es cuando lo va a decir, era diferente. En ese momento había algo que decidir y ahora no hay nada. Dice que no hay nada que decidir. Yo, como leo esta situación, es la siguiente. El Madrid le ha dicho, oye, chato, este año va a ser muy difícil, por todo lo que he dicho anteriormente. Es probable que el siguiente, tú termina tu contrato, Ancelotti va a terminar el suyo, nos interesas mucho y tanto que sí, pero salvo que todo se revolucione, pues no. Y bueno, pues ya está. Es que yo, vamos, tampoco veo, y ojalá, pero es que yo en el 25 lo veo muy difícil, lo veo más para el 26. Y ahora sí, lo de Ramón. Juan Luis, ¿cómo se llama? Juan Luis Martín, que es abogado, es suscriptor del canal de Ramón, le escribió para comentarle algo importante sobre el tema del caso Barcelona-Negreira, ¿no? Voy a ponerlo a partir del minuto 15-30. Antes han estado hablando de lo que podría pasar. Se va a cerrar la instrucción, va a comenzar el juicio oral, salvo gran sorpresa, y no lo cree este hombre que vaya a ocurrir. Está muy interesante la charla. Por supuesto, la voy a poner aquí en la descripción para que, si queréis verla entera, la veáis, porque es un gran acierto de Ramón el haber hoy llevado a este hombre. Y ojo, porque aquí ya entra un elemento que más o menos antes lo he anunciado, que es lo de los clubes que están personados, decir, oye, si el Barça resulta que ganó un dinero por quedar en las posiciones en las que quedó y tal, yo no lo gané. O a mí se me perjudicó. Y si empiezan a pedir todos los clubes dinero, cuidado, porque, claro, al Barça, más allá de que el juez luego, si hay una sentencia negativa para el Barça, es decir, culpable de corrupción deportiva, pueda ser una disolución de la sociedad, de la empresa, o un cese de la actividad, y eso conllevaría o la desaparición del Barça o una situación muy jodida, pero también la de que muchos clubes le empiecen a pedir millones, y no millones, no unidades, no, decenas y centenas de millones por todos estos años, esas clasificaciones y lo que llevaba acarreado en materia económica, ¿no? Y bueno, y seguía el vídeo y decían esto. ¿Qué daño civil habría hecho el Barcelona en caso de que se declare que corrompió, ¿no?, el sistema, que corrompió la competición durante ese tiempo? Y claro, ríete de lo deportivo, ¿no? Si le empiezan a reclamar todos los clubes lo que realmente han perdido como consecuencia de esa corrupción. El juez no puede quitarle un título al Barcelona. Eso es desde la sanción deportiva, administrativa de la federación, eso sí podría. Es lo que ha prescrito. Eso no se le puede hacer, ni le puede extender. Pero el juez sí que tiene que entrar a petición de las partes. Por eso digo que las partes tienen que decir, porque en sus escritos de Cali... Primero en la instrucción, las partes ahora tendrían que decir, oiga, yo, no sé, pero como están unidos en la Liga de Fútbol Profesional, no sé cómo lo hacen, pero el Madrid podría decir, o Xavier Estados Fernández, dice, yo me he visto perjudicado en tanto. El Madrid podría decir, no, porque a veces quedan muy cerca del Barcelona, o por encima o por debajo, pero si yo fuera por debajo del Barcelona que hubiera quedado, diría, oiga, lo que ha cobrado el Barcelona de la Liga de Fútbol Profesional en la clasificación en esta temporada, proporcionalmente, a mí me corresponde tanto. Si sumamos 4 temporadas, es bastante suma de dinero para eso. Dice 4 temporadas porque es lo que está en la investigación. Ojalá pudiesen ser 2 décadas, ¿no? Pero no puede, porque habían cosas que habían prescrito dentro de la responsabilidad penal, ¿eh? Para los presupuestos de esos clubes. Y no sé yo hasta qué punto la Liga de Fútbol Profesional eso lo va a hacer. Y, claro, y esos son periciales, no lo va a hacer el juez, ¿eh? El juez no va a iniciativa propia, ni el Ministerio Fiscal va a hacer ese cálculo. Claro. Esto hay que pedirlo, claro. El perjuicio que tú sufres como víctima del delito, Claro, entonces, ¿lo pedirían los clubes? Estamos todos de acuerdo que si esto lo hubiese hecho el Real Madrid, lo habrían pedido, pero vamos, o sea, el día 1, el día 1.
¿Lo pedirán los clubes? Pues si lo piden todos los clubes y al final hay una condena, cuidado, cuidado, porque esta gente se podría ir al hoyo, pero así. Competición, y los perjudicados que están ahí personados tienen que ser ellos los que le tienen que decir al juez, y el fiscal se podrá adherir o podrá tener en cuenta esas consideraciones en la instrucción, presentar un pericial. Oiga, se ha enriquecido en esto de manera injusta, yo he sido perjudicado en esto de manera injusta, yo voy a pedir esto. Al margen de la condena penal, yo pido esto, que es una suma de dinero. Es la responsabilidad civil que va aparejada a todo delito. Claro. ¿Y cómo se calcula? Pues se calcula seguramente por lo que ganó en términos competitivos el Barcelona esas 4 temporadas. Claro. Es que de hecho, Juan Luis... Bueno, hay que decir una cosa, lo digo porque no lo hemos puesto en el enunciado, de lo que supuso el pago por parte del Barça de 8,4 millones a un jefe arbitral, el vicepresidente del CTA. Lo digo esto por los barcelonistas que viven en Narnia, como diría Quillo, o un marciano que aterriza ahora mismo en la Tierra, ¿no? Le preguntaron a Negreira por qué le pagaban esto. No dijo que por informes, dijo que para buscar la neutralidad en el estamento arbitral, en la competición. El Barça le pagó durante más de 20 años 4 presidentes distintos y con Núñez 5, porque esto lo reconoció Laporta en su día, empezaron los pagos en el año 90. Laporta le cuadruplicó los pagos y le dejaron de pagar cuando dejó de ser jefe. Y está claro que ya el solo hecho de que un club le pague a un árbitro, pues ya me contaréis. Y luego, pues todo de lo que se está hablando y ha puesto el juez de instrucción anterior, porque ahora es una jueza de su puño y letra en los autos. Había una corrupción sistémica del estamento arbitral, puesto que ese señor decidía o contribuía a decidir ascensos y descensos, es decir, que un árbitro cobrase mucho o la mitad, designaciones, etcétera, 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 ¿vale? Que esto también, por si hay alguien que nos empieza a seguir desde hoy y tal, muchas veces pensamos que la gente nos ve todos los días y bueno, cada vídeo tiene que tener su aporte sobre el contexto. Esto es importante, ¿no? Comentarlo. El Barcelona ha pedido en varias ocasiones que el Barcelona y alguno de los investigados que el Madrid sea excluido como acusación particular, puesto que ya estaría representado por la Liga, ¿no? Y el Madrid lo que ha alegado es que de declararse culpable el Barcelona, él es un perjudicado en este asunto, ¿no? Y el juez Aguirre admitió esa alegación del Real Madrid. Dijo, es que el Real Madrid, si se ha corrompido el sistema, ha sido uno de los perjudicados, ¿no? Luego, y para no hacer esto más largo, podéis ver el vídeo en el canal de Ramón, os lo dejo en la descripción. Luego, si es el Madrid, lo son todos. Si es el Madrid, lo son todos, porque hasta el que desciende ha jugado contra el Barça en esa temporada y a lo mejor descendió por 3 puntos que perdió contra el Barça. O por un punto en un partido que empató contra el Barça con una decisión, y da igual la decisión del árbitro aquel día. Ya está, si le pagó a un árbitro para que influyese en la competición. Bueno, pues no, es que se podría montar un terremotazo de la leche. Porque claro, ¿lo van a hacer los clubes? Pues yo creo que sinceramente y desgraciadamente creo que no. Siento daros la mala noticia. Bueno, que luego juega el Barça, que no le tengo mucha esperanza al partido contra Osasuna, no haremos nada, por tanto, después del partido, salvo que haya una cosa ahí, una gran sorpresa, que en ese caso, por supuesto, aquí me tendréis. Que os vaya muy bien, darle like si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal, por favor, comentad, compartid y nos vemos en el siguiente. Chao.